Bueno, en este apartado lo que vamos a hacer es ver los autores clásicos, ¿no? En esto de que no pasan de moda. Entonces, en esos clásicos, si bien existen muchas literaturas, si ustedes ingresan, incluso, todo esto lo que decimos está en la bibliografía que nosotros publicamos en la plataforma, por lo tanto no es que estoy inventando nada, está todo escrito, si no nos pueden consultar incluso. Y les que les puedo decir, los clásicos son muchos más, pero vamos a identificar los principales, las principales corrientes, ¿no? Por un lado tenemos la administración científica, ¿no? Entonces es el punto de partida, o muchos lo llaman el padre de la administración, a pesar de que la administración ya viene con conceptos, ideas de 400 años antes de Cristo, pero bueno, estos muchachos, sobre todo Frederick Taylor, se han dedicado a por qué se los estudia y por qué son un punto de referencia, porque se han dedicado a sistematizar todas sus producciones, a escribirlo, a publicarlo, a probarlo. Entonces, a partir de ahí, hacer una ciencia de esto. En el caso de Taylor, Taylor decía que la administración es una ciencia porque sometido a ciertos procesos validados por un método científico, está desde un paradigma positivista. Entonces dice, esto es ciencia. ¿Y por qué? Porque cuando uno la ciencia somete algún fenómeno a ciertas condiciones y genera un resultado, y si lo hace muchas veces, y si siempre genera el mismo resultado, bueno, está sometido ante un proceso que desde los paradigmas positivistas, por ejemplo, la física, la química, supongamos, ¿no? Si nosotros ponemos a hervir agua y sometemos a 100 grados centígrados ante idénticas condiciones aquí en la Quiaca o en la China, siempre va a entrar en un estado de hervor, ¿no? Entonces, Taylor dice, sé cómo aumentar la productividad, que es el gran problema de la época, haciendo ciertas cosas. Entonces, él es el primero que dice, esto es una ciencia. Después vamos a ver que se cae ese paradigma, esa idea, pero el punto de partida de los clásicos es pensar que la administración era una ciencia. Taylor es su precursor y arranca en fábricas en Estados Unidos. Esto es importante saber el momento y el lugar, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, otro de los clásicos, Fayol, pero miren, ¿no? Fayol casi en simultáneo con Taylor, pero Fayol estaba preocupado por la realidad europea, los cuales los problemas no eran los mismos en ese momento en Francia. Henri Fayol es francés, no era la misma realidad o complejidad de las situaciones que pasaban las empresas de Estados Unidos, ¿no? Y después aparece en escena otro clásico de la administración, que es la administración burocrática, la burocracia de Max Weber. Para mi gusto, uno de los mejores, junto a Marx, pensadores en las ciencias sociales, y Emily Durkheim, que no tiene nada que ver con la administración, bueno, pero para mí referentes de lectura, en donde diseña un modelo de gestión para una organización muy particular. ¿Y cuál es la organización particular? Las organizaciones públicas, y de repente nos toca y mucho, porque de repente un hospital con financiamiento público cae en este modelo y bueno, tiene muchas implicancias del pensamiento de Max Weber, ¿no? Que vamos a ver que en realidad Weber lo escribe, lo publica, pero esta idea de burocracia viene de antes, ¿no? Inclusive vamos a ver un conocido que venimos viendo, era uno de los precursores de esta idea, conocido en la cátedra ya, ¿no? Y otro de los clásicos es Elton Mayo. Elton Mayo en Estados Unidos, en realidad arranca su producción de las relaciones humanas en el año 27, pero termina 5 años después, crisis de por medio y demás. Bueno, ya les voy a contar de qué se trata. Bueno, vamos primero a la científica. Esto que les decía recién, ¿qué pasaba en Estados Unidos a principios del 1900? Una baja productividad que tenían, pero todas las empresas, ¿no? Y hablamos de todos los rubros. Nada más que, bueno, el auge de la época eran las industrias de tipo más bien metalúrgicas, ese tipo, bien fábricas textiles, de ese tipo, ¿no? Entonces, ante esa problemática, había que levantar la productividad. Entonces, se lo contrata Taylor. Taylor hizo un estudio, esto de ciencia y demás. Entonces, él define la administración como ciencia aplicando el método científico, como le decía. Entonces, hace un estudio de tiempo y movimientos,
ponía a los obreros a trabajar, entonces él les contaba qué tiempos recurrían desde un lugar a otro, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza a eliminar movimientos innecesarios, ¿no? Entonces dice, bueno, que camines de aquí a este punto es innecesario. Entonces empieza a poner todo, voy a ver si me tomo la cámara ahí, en secuencia, ¿no? Entonces todas las máquinas pasaban de aquí, después pasaba para aquí, para aquí, para aquí, eliminaba tiempos y movimientos innecesarios. Por lo tanto, el rendimiento de cada trabajador aumentaba, por lo tanto, aumentaba la productividad. Entonces, fue interesante el aporte de Taylor. Taylor dice, sacamos lo que no corresponde, los tiempos de movimiento, y ganamos productividad. Si a eso le sumamos una selección científica de trabajadores, es decir, no me sirve un trabajador débil que no sea fuerte, entonces, sino que tiene que ser funcional a la realidad que tenemos. Entonces tomaban pruebas científicas, lo llamaba Taylor, a la hora de seleccionar a la gente, ¿no? Entonces los hacían hacer ejercicios con lingotes, cosas pesadas, y bueno, si el postulante era capaz de hacer 100 repeticiones, supongamos, con determinado peso, estaba capacitado para poder trabajar en ese lugar, ¿no? Entonces a partir de ahí fortalece la idea de la especialización que venía de Smith. Entonces dice, no hace falta que los trabajadores sepan todo. Cuando hablamos de especialización es saber poco, pero bien, y utilizar el concepto de repetición, cositas cortas, ¿no? Repetitivas, y después les voy a mostrar un film ahí que hablamos de especialización, un film de Chaplin, vamos a ver si lo trabajamos desde la evaluación, ¿no? De Charles Chaplin. Entonces empieza a funcionar esto y de repente encuentra un factor clave, que es la motivación en las personas. Como había un gran índice de desocupación bajo y demás, empieza a incentivar por el salario. Entonces Taylor les decía, a determinado nivel de producción pago tanto, si ustedes me hacen determinado nivel de producción pago tanto, y así una especie de escala o de incentivos salariales, y funcionaba, ¿no? Entonces empieza a estandarizar los tiempos, es decir, para hacer esto se demora 30 segundos, para lo otro 18 segundos, por lo tanto un proceso productivo demora tanto, ¿no? Multiplicaba por las jornadas de trabajo, y eso era un estándar o un valor de referencia, a eso se refiere a tiempos estandarizados, para decir, por ejemplo, si el trabajador cortaba telas, toallas, supongamos, tiene que cortar 900 toallas en un turno de tantas horas, ¿no? Y encima eran jornadas intensas porque a partir de ahí les ofrecía recompensas económicas a los trabajadores, entonces la gente se quedaba. Y siempre aquí aparece algo importante, con la idea de una máquina, como si fuesen que las personas eran consideradas máquinas y se los tomaban, se los medía en tiempo a todo. Entonces esto de reloj hacia las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Créanme, la producción, esa fue su tesis de Taylor, que si se hacía todo esto, la producción subía, dice Taylor. Y efectivamente sube. Entonces a partir de ahí, su hipótesis la valida mediante su tesis, mediante sus pruebas. Entonces dice, esto es una ciencia. Por lo tanto, si aplicamos todo esto, siempre vamos a aumentar la productividad. Y pasó eso, pero ojo, en un determinado tiempo. Luego aparecen las críticas y dicen, sí, está muy bueno el modelo, funciona todo, pero no estás considerando a las personas como un ser social, ¿no? Entonces, esa teoría empieza a perder fuerza. Me pregunto, y tiro aquí la primera cuestión importante. ¿Se imaginan un modelo tayloriano que hablamos en la jerga de administración en el hospital regional, donde todo cronometrado, todo estandarizado, selección científica y demás? Bueno, se la dejo picando, después vamos a ver si hacemos una actividad al respecto, ¿no? Entonces, Taylor, ciencia, todo tiempo medido. Taylor era de formación ingeniero industrial, por lo tanto, de relaciones sociales y de personas entendía muy poco, créanme, ¿no? Entonces, lo único que entendía de maquinarias y cómo mejorar procesos productivos. Más allá de que esa persona tenga un dolor, se haya peleado con la pareja, lo que fuera, a Taylor eso poco le importaba. Y como no había un Estado, el contexto era liberal, y cuando hablamos de liberalismo quiere decir que el Estado no interviene en las relaciones de, supongamos, empleado y empleador, entonces había algo que se llamaba una explotación del hombre por el hombre. Entonces era el auge del capitalismo o el comienzo del capitalismo. Entonces, bueno, después aparecen en el tiempo otros pensadores que dicen, bueno, como Marx, que dicen el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Entonces, aparecen estas críticas de que el trabajador no era considerado como una persona. Pero ese es un modelo, ¿no? Vamos a otro, este es la escuela científica. ¿Está? Bueno, tiempos modernos.
Se las dejo ahí en la plataforma, a veces hacemos una actividad, si pueden verlo en la película, si no vemos un fragmento, ¿no? De Chaplin, un maestro para mí, ¿no? Vamos a la escuela general o la clásica. Este es bien clásico, ¿no? Y este nunca va a pasar de moda. En realidad ninguno va a pasar de moda de los clásicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El mismo problema, pero en empresas europeas, en Francia, sobre todo Francia, Alemania, Inglaterra. Entonces, contratan a una persona que entendía el tema, también ingeniero y demás, Fayol, pero Fayol no le pone el ojo como le pone Taylor a los procesos productivos a las personas. Fayol dice, no, para que nuestras organizaciones sean productivas tenemos que ponerle el foco a la organización en sí, al conjunto de personas, recursos, etcétera, ¿no? Entonces le quita esa responsabilidad al trabajador y dice, vamos a trabajar con la organización en sí. Entonces piensa como que la administración debe ser un proceso, introduce la palabra proceso administrativo, que tiene que planear, se tiene que organizar, se tiene que dirigir y controlar esfuerzos de personas para alcanzar objetivos. Entonces le da una vuelta de rosca o toma una posición distinta a la de Taylor y plantea 14 principios que son para los profesionales de la administración como una especie de, así, no sé, credo, una especie de, es la única opción. Entonces hablamos de unidad de mando, esto bueno, que les decía que venía de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede tener un solo jefe. No puede haber un empleado que tenga 5 jefes, por decirles, ¿no? Plantea, no sé, autoridad, tiene que haber, nadie puede ser, no puede existir una organización, todos caciques o todos indios, tiene que haber relaciones de autoridad, relaciones jerárquicas, tiene que haber unidad de dirección, es decir, alguien que diga vamos todos por aquí y no es que uno va por aquí y el otro va por aquí, o sea, la dirección tiene que ser única, tiene que haber centralización, vamos a ver después estos conceptos, ¿no? Tiene que haber, bueno, remuneración, hay que pagar, tiene que haber trabajo en equipo, tiene que haber, bueno, estabilidad del personal, esto de que te corro, si no me sirve, no estaba en la cabeza de Fayol, está en otra cultura, una cultura europea totalmente distinta a los americanos, ¿está? Y toma algunos conceptos que sí tomaban de Taylor los científicos, como por ejemplo la división del trabajo. División del trabajo que, como les decía, ya la venían planteando Adam Smith en algún momento, bueno, un gran aporte, algún día les contaré, ¿no? Bueno, entonces toma algunos conceptos y dice, bueno, el trabajo hay que dividirlo, las personas no pueden hacer todo. Entonces plantea una serie de principios, los 14 principios de Fayol, pero con la idea de no caerle al trabajador, sino de que tienen que ser conceptos que tienen que estar introducidos a lo largo de la organización, ¿no? Como estos 14 principios o esto de planear, organizar, dirigir y controlar. Tal vez ha sido una de las escuelas, cuando digo escuela me refiero a modelo, pensamiento, no sé, el nombre que le quieran poner, que ha sido menos criticada, ¿no? Y tal vez un punto débil es que, de nuevo, al igual que el anterior, no consideraba al trabajador como un sujeto social, ¿no? Hasta aquí ninguna escuela de pensamiento lo considera al trabajador como un ser social que piensa, que siente, que ama, que le duele, como si lo consideran otras escuelas, ¿no? Entonces, el clásico, Fayol, pone el foco en la organización, a diferencia de Taylor que pone en el trabajador. Vamos a otro clásico. El siguiente clásico, y este tal vez lo vamos a poder identificar un poquito más cercano, aparece la administración de la burocracia, la teoría de la burocracia de Max Weber. Es una gran obra para mí, para mi modo de entender. Ha sido uno de los grandes, escuchen esto, aportes a las civilizaciones modernas, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan cuál ha sido uno de los grandes aportes en la civilización moderna, bueno, le puedo decir el pensamiento de la burocracia. Es decir, ¿y por qué digo esto? Porque antes, ¿cómo funcionaba? Antes incluso del liberalismo, ¿no? Esto de no había estados. ¿Y quiénes tomaban las decisiones? Sobre todo estamos pensando en Europa, ¿no? Eran los reyes, las monarquías absolutistas. Y los reyes decían, primero, la riqueza, el 50% de la riqueza se le hacía quedar la corona, el otro 25% por la clase capitalista, vamos a llamarlo, los empresarios, y el otro 25% lo distribuían en los plebeyos, ¿no? Entonces, las monarquías se caracterizaron históricamente por concentrar riquezas, ¿no? Entonces, pensar en un modelo que deje de lado la monarquía absolutista fue uno de los grandes avances en un proceso civilizatorio. Entonces, la propuesta de Weber es
dejemos de lado esas monarquías, dejemos de lado de la discrecionalidad del rey. El rey decía, vos vives, vos no, vos puedes hacer esto, vos no. Entonces, que no gobierne una persona a discrecionalidad como quiera, que gobierna la ley. Entonces, diseña una forma de pensar, de gobernar, de gestionar una organización pública llamado Estado, en donde quien gobierne sea la ley y no la discrecionalidad de un monarca. ¿Se entiende? Entonces, aquí la que les decía recién, bueno, Luis XIV decía, yo soy la ley, decía Luis XIV, ¿está? Y bueno, que después termina en la revolución, bueno, con la guillotina, esto lo han estudiado ustedes en el colegio secundario, ¿no? Cuando le cae la guillotina y se termina todo ese proceso de monarquías absolutistas, ¿no? Entonces, la idea de Weber era un modelo de contención social y que ponga normas, reglas claras en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí crea un modelo que gobierna, como les decía, la ley. Entonces, le quita de discrecionalidad a los monárquicas para garantizar los estados de derecho, es decir, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un montón de cosas, ¿está? Imprime un carácter legal de normas y procedimientos, es decir, no se hace como yo, rey, quiero, o como nos supongamos, no sé, como el rector de la UNCE quiere, o como el gobernador de la provincia o el intendente de la ciudad quiere. Se hace como dice la ley. La ley dice que hay que hacer así, así, así. Entonces aparece una autoridad por encima del que ejerce, ¿no? Entonces aquí aparecen, bueno, otros principios jurídicos que no vamos a entrar en eso, ¿no? Se le quita el modelo este de la burocracia impersonalidad a las relaciones, es decir, de nuevo, no gobierna una persona, gobierna la ley, ¿no? Entonces se definen autoridades bien claras, específicas, gobernador, intendente, director, secretario, etcétera, etcétera, ¿está? Y de esa manera lo que se buscaba era garantizar derechos individuales, ¿no? Por eso les hablo de un gran aporte o adelanto a los procesos de civilización. Entonces, bueno, este modelo tiene mucha vigencia, fue muy criticado, sobre todo en la década de los 90, cuando vienen pensamientos neoliberales y bueno, con otras lógicas más mercantilistas que sociales y que lo critican diciendo que la burocracia tiene mucho procedimiento, que se demora, que es lenta, que es muy costosa, porque mantener estados grandes, burócratas, es bueno, es caro y eso es verdad, ¿está? Y se gestiona, perdón, ahí dice, no se ve porque aparece ahí mi video, mi imagen, que se gestione en función de la oferta y no de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, el sector privado hoy ofrece un servicio de acuerdo a las necesidades de la gente. Supongamos, si la gente no tiene para, no sé, ir a comprar su entrada al cine, te la vendo desde internet, la puedes comprar, no sé, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que vos quieras, ¿no? Mientras eso quiere decir que gestiona en función de la necesidad, de la demanda. Mientras que la burocracia se gestiona en función de la oferta, es decir, soy hospital regional y atiendo de 8 a 12. Si te enfermas a las 12:30, bueno, no te puedo atender porque mi modelo de gestión está diseñado para de 8 a 12. Entonces, fue una de las grandes críticas, pegaron muchos ahí, sobre todo, bueno, los pensadores neoliberales, si hay tiempo un día hablaremos de eso, ¿está? Entonces fue criticado este modelo o esta forma de gestionar, ¿no? Entonces, permiso, voy a tomar agua. Vaso de mi hija, no se asusten, ¿está? Sigamos. Entonces, un clásico que nos toca de cerca porque, les decía, las instituciones públicas, como por ejemplo Hospital Independencia Regional, una UPA, rigen con esta idea de burocracia que viene. La historia dice que es de Weber. Weber le escribe, incluso se publica su obra después de que muere, de que muere Max Weber, ¿no? Post-mortem. Pero quien diseña este primer modelo de gestión, y me había olvidado, es alguien que lo venimos estudiando, que es un varón, Otto Varón, por su título de nobleza, Otto Bismarck, del modelo bismarckiano que vimos en las primeras clases, ¿no? Otto Bismarck era quien buscaba la unión de las Alemanias en el reino o imperio de Prusia. Bueno, esto es una cuestión histórica muy linda, pero Bismarck, las Alemanias estaban separadas como manera de unir todo ese imperio prusiano en su momento. Pensó una idea que después Weber lo llamó burocracia y le dio forma de que sea un gobierno de la ley y no un gobierno paternalista, personal, de un monarca, de una persona, ¿no? Bueno, me estoy yendo el tema, avancemos.
Después aparecen la escuela de la administración de las relaciones humanas. ¿Y por qué emerge esto? ¿Se acuerdan que les he contado que el clásico, los científicos, ese modelo había sido súper novedoso, wow, porque había aumentado la productividad y bueno, ¿saben qué pasó 10 años después más o menos? Crisis de por medio, la crisis del petróleo, la crisis de la gran recesión del 30 y demás. Bueno, las empresas de Estados Unidos empiezan a bajar la productividad, bajan la productividad. Entonces, nadie entendía nada qué pasaba con la teoría de Taylor, con el enfoque científico que estaba garantizado, que generaba ciertos resultados, bajan. ¿Y por qué bajó? Bueno, una gran empresa, General Electric, en estos momentos de Estados Unidos, tenía, no sé, una empresa con más de 40.000 empleados, dice algo pasa. Entonces trae a Australia un muchacho psicólogo con mucha experiencia en gestión de organizaciones llamado Elton Mayo, y dice, ¿qué pasa? Está fallando el modelo de Taylor que había sido algo novedoso, algo muy bueno. Entonces Taylor hace un estudio, dice, el problema está aquí. Entonces hace un estudio que le llevó 5 años, incluso un año no pudo estudiar porque fue la gran recesión que les decía del 30, del 29 y 30, entonces su estudio empezó en el año 27, el famoso experimento de Howard Thorne, ¿está? Y como psicólogo que era este muchacho, Elton Mayo, le pone el foco a las relaciones sociales. Dice, vamos a ver qué pasa esto. Entonces empieza a hacer una serie de experimentos. Si quieren ver, les dejo un link ahí en la plataforma, ven el experimento de Howard Thorne. Howard Thorne se llama porque ahí es la ciudad donde estaba radicada la empresa, ¿no? Entonces empieza a hacer, no sé, tomó creo que más de 20.000 entrevistas, hacía pruebas, supongamos, ¿no? A un grupo lo ponía con luz y les modificaba la intensidad de la luz y a otro no. Entonces los resultados eran distintos. Pero estoy hablando no de un día, de mucho tiempo que probabas, hacía sus experimentos. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Que si al trabajador lo tenías en cuenta, producía mejores resultados que aquel que no lo tenías en cuenta, por darle un ejemplo, ¿no? Otra experiencia de Elton Mayo tenía 2 grupos, de costureras, algo así que eran, ¿no? Entonces, en un grupo las mujeres podían hablar, interiorizarse, contarse sus problemas, qué le pasaba, qué sentían, cómo estaban en su vida personal, y en el otro grupo tenían prohibido las relaciones, ¿no? Prohibido las relaciones esto de conversar, de contar sus cosas, ¿no? Entonces, durante ese experimento, sometido a ciertas condiciones iguales y todo demás para que tenga validez científica, el grupo que se podía relacionar y demás generó un nivel altísimo de producción comparado con el otro grupo. Entonces llega a la conclusión, este muchacho, Elton Mayo, psicólogo, que las cuestiones sociales, personales, afectaban a la producción, las cuestiones emocionales y el vínculo con la otra persona que yo tengo a mi lado afectaba a la producción. Por lo tanto, le pone el foco a las relaciones humanas. Entonces desestima muchos postulados de Taylor y todos los científicos y dice, ojo, para que la productividad aumente tenemos que mejorar las relaciones humanas. Entonces se le da fuerza a la idea de grupos informales y esto que podamos compartir, salir, hacer un asado y ser amigos y bueno, qué sé yo, ¿está? Y trabajar juntos y compartir y tomar un mate, bueno, le da fuerza a este muchacho australiano llamado Elton Mayo. Y hace un gran aporte aquí a la administración Mayo. Mayo dice, a través de un experimento, llega a la conclusión de que al trabajador no es lo único que le interesa el salario. Por supuesto, el salario importa, suma, todo, reconforta, pero ojo, no es lo único, ¿está? Porque vos puedes cobrar bien, pero si de repente te tratan como una máquina, como un reloj y como esto de Taylor, te vas a cansar. Te vas a cansar y vas a dejar ese trabajo, ¿no? Entonces, llegó a esa conclusión, entonces emerge este pensamiento de un poco de las otras ideas, pero le pone el foco a las personas. Pero bueno, también cuestiona, aquí, bueno, esto está mal, ¿no? Esto está mal, esto me ha quedado de la filmina anterior, sí considera al trabajador en la escuela de las relaciones humanas, está, quédese tranquilo. ¿Y cuál es la crítica tal vez que le hacen a algunos autores, y esto no está escrito, se me ha pasado? De que, bueno, deja de lado la producción y se preocupa mucho por las personas. Bueno, no es todo cómo estás, te toco te palmeo la espalda y te quiero, te abrazo y voy a dejar que seas todos amigos, todo está bueno eso, pero ojo, no descuides la parte productiva también. Entonces, como que Elton Mayo se fue
demasiado para el lado de las relaciones personales. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Ojo que este enfoque de relaciones humanas no tiene nada que ver con el coaching, con el si se puede, con el que, no sé, levantate la mañana y pegate en el pecho y vamos, y estas frases que son motivacionales, no tiene nada que ver, ¿no? Porque por ahí me pasa en mis estudiantes de primer año que confunden el enfoque de las relaciones humanas con estas corrientes conductistas, bueno, que tienen otro origen, otra lógica, otra cuestión muy discutible, lo podemos hablar también. No es eso, ¿no? No es esto de sí, no, no, nada que ver, ¿no? O con esto que aparecen frases que no existe lo imposible y no sé cuándo. Bueno, no es eso, ¿no? Quería aclararlo porque por ahí pasa que mis estudiantes se confunden de primer año, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera hemos hecho un recorrido de lo que son los clásicos de la administración. Los científicos, la administración general o la clásica europea de Henry Fayol, la escuela de la burocracia de Max Weber y la escuela de las relaciones humanas de Elton Mayo. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo apartado.